Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bueno, queridos amigos, tenemos que hablar de hoy en la historia y vamos a hablar de un personaje que cubre gran parte de la historia de México en el siglo XIX y en los comienzos del siglo XX. En un día como hoy, en el año de 1830, nació Porfirio Díaz. Moriría después, lejos de su patria, derrocado por la revolución, pero entre tanto fue un hombre decisivo. En las armas tuvo papeles definitivos. En la lucha contra los franceses fue decisivo. Los franceses se habían quedado en México en contravía de un tratado que se había firmado para que las fuerzas extranjeras dejaran México, que se comprometía a pagar lo que no había podido pagar en deuda externa a los grandes países ricos. Los franceses fueron finalmente derrotados. Derrotó también guerrillas internas. México era un país supremamente complejo en el manejo de sus relaciones internas. Con Benito Juárez es el personaje central de la vida de México en el siglo XIX. Porfirio Díaz y Benito Juárez. Qué personajes tan distintos y cómo los acerca la vida. Benito Juárez y Porfirio Díaz tenían relaciones muy estrechas. Benito Juárez exalta a Porfirio Díaz en el mando militar después del glorioso triunfo, o los gloriosos porque fueron dos triunfos de Puebla, donde Porfirio Díaz se bate como un león y obtiene resultados maravillosos para las fuerzas mexicanas. Benito Juárez y Porfirio Díaz, pero estamos hablando de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz llega varias veces a la presidencia de México antes de que se instalara como dictador de México, a partir del año de 1876 hasta el año de 1911. 35 años de dictadura después de haber sido presidente en varias ocasiones, inclusive presidente constitucional, ganando la presidencia por mayoría de votos, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia de México y se instaura como un dictador, como el más grande, póngase grande entre comillas, como ustedes quieran, de los dictadores mexicanos de todos los tiempos. 35 años, Porfirio Díaz. Y como en muchos casos ocurre, la dictadura de Porfirio Díaz fue muy fecunda y muy prolífica en desarrollo para México en todos los sectores. En la cultura, en el arte, en las ciencias, México tuvo grande desarrollo. Y en la economía, gigantesco. Abrió las puertas de México a la inversión extranjera con resultados prodigiosos. Fue el gran creador de los ferrocarriles nacionales, un desarrollo magnífico que unió partes del país que estaban completamente separadas y se unieron a través del ferrocarril muy en el siglo XIX. La electricidad fue parte fundamental en el desarrollo de Porfirio Díaz. Y, desde luego, los desarrollos de la empresa libre que hicieron de México un país prácticamente desarrollado o en vísperas de desarrollo, hasta que vendría la guerra civil que saca a Porfirio Díaz y que hace retroceder a México muchos años en el nivel prodigioso de desarrollo que tenía. Porfirio Díaz, los ferrocarriles, la electricidad, la cultura en todos sus aspectos, la inversión extranjera, el desarrollo industrial de México hay que anclarlo en la época de Porfirio Díaz. Es uno de esos buenos dictadores en la medida en que los dictadores puedan ser buenos. Obviamente no disfrutaba mucho de la libertad de prensa
no era posible la oposición política, pero la gente vivía relativamente tranquila o tranquila, porque una de las cosas que hizo Porfirio Díaz fue devolverle la paz a México, que había sido seriamente comprometida. 35 años de esa dictadura que cambian por completo la historia de México, la historia cultural, la historia política, la historia económica. Estalla la Revolución Mexicana y Porfirio Díaz tiene que salir desterrado de México. Moriría después en el exterior, extrañado, lejano de toda su patria, y pues muere ya muy anciano. Pues es que piensen ustedes que había nacido en 1830 y que deja la presidencia en 1911, es decir, cuando tenía ya 81 años de su edad. Porfirio Díaz, uno de los hombres más decisivos en la historia de México. Tendrá críticas positivas o negativas, lo que ustedes quieran. La verdad es que el México de hoy, como lo conocemos, sin Benito Juárez y sin Porfirio Díaz, sería otro país completamente distinto. Porfirio Díaz, el dictador que le abre las puertas a México a la modernidad, bien, con muchos sacrificios que uno no sabe finalmente si un país debe asumir o si no los debe asumir. Lo cierto es que la Revolución Mexicana empieza por acabar con lo que se llamó el porfiriato. El porfiriato. Porfirio Díaz, un hombre excepcional, estaba en los jardines de Chapultepec con su hijo Porfirio, aunque no tenía hijos propios porque su mujer era estéril, tuvo familiares descendientes que trató como sus propios hijos, él y su esposa. Porfirio Díaz nació en un día como hoy, en el año de 1830. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.